Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de compartir una conversación muy interesante con alguien que ya ha estado con nosotros en este espacio de Sin Esquemas, y sabemos que las informaciones que vamos a lograr en esta conversación serán de mucha utilidad para nuestro público televidente. Vamos a conversar con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, quien es un abogado, profesor y lógicamente experto en materia internacional, en materia migratoria, en varias cosas. Y me pongo aquí a decir todas las cosas de las cuales nuestro distinguido invitado tiene expertise bastante amplio. Nos pasaríamos un buen rato aquí en el programa. Gracias, doctor, por estar con nosotros una vez más. Al contrario, si soy yo quien tiene que darte las gracias, para mí es un honor estar contigo. Bueno, vamos a entrar de inmediato, doctor, a un tema que sin duda, particularmente junto con a la seguridad ciudadana, que también de refilón el tema que vamos a tocar lo toca, y al tema de la reforma, yo creo que es el tema que más preocupa a la población dominicana y al gobierno en otro sentido también. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en nuestro hermano vecino país de Haití, que sabemos que veníamos hace unos meses de una crisis fuerte provocada por el magnicidio en aquel entonces del presidente haitiano, y hemos visto cómo, doctor, las cosas se han ido complicando aún más en otras vertientes. Si yo le preguntara a usted, doctor, de manera clara y directa, ¿qué es lo que usted entiende desde su conocimiento, de su punto de vista, que es el problema fundamental que está atravesando el pueblo haitiano, el vecino país haitiano? Y si usted entiende que Haití tiene viabilidad como Estado. No, como Estado, es una tremenda pregunta, pero lo más sintéticamente posible, pues con afirmaciones cortas, puedo intentar responder. Aunque cada una de esas respuestas requeriría una larga explicación. Que no tenemos tiempo para hacer. Tenemos. En primer lugar, Haití es un país inviable. Okay. Es decir, hay un nivel de insostenibilidad porque los recursos del territorio resultan ya insuficientes para hacer viable el sostenimiento de la vida de su población. Tiene los índices, todos son negativos. No solamente una densidad poblacional excesiva, es el país más densamente poblado del continente, tiene un nivel de erosión de la capa vegetal que no permite ya agricultura sostenible, los recursos hídricos absolutamente comprometidos, los recursos boscosos también, y tiene el gravísimo problema humano cultural que le ha acompañado desde la génesis misma que le dio surgimiento como Estado. Haití nunca logró ni va a lograr una consolidación de una identidad real y efectivamente fusionada como colectivo. Porque no es una idea que yo me invento, es algo que para mí quien de los intelectuales que han analizado el tema haitiano, de los intelectuales haitianos que han analizado el tema haitiano, el más lúcido ha sido León François Hoffman, un profesor de Princeton, que escribió hace unos años un libro que se llama Haití, Creencias, Color y Creol. Y el libro, que está en francés, no sé si se pueda conseguir en español, alguien debía traducirlo. Pues él señala que como Haití fue una colonia de explotación intensiva de la mano de obra esclava, la importación de esa mano de obra esclava de todo el cuerno africano a tratantes de esclavos portugueses, franceses, ingleses y españoles también, pues hizo que fuesen llevados allí una enorme cantidad de esclavos que duraba, su tiempo de vida era corto, el tiempo de duración promedio de vida en ese modelo de explotación tan bestial e intensiva era de 9 años, y provenían de una miríada de tribus con dialectos distintos. Entonces eso hizo que la conformación de una identidad única, clara, en donde se identificaran los unos a los otros, no tenían más que escasísimos referentes, que precisamente de ahí el título de esta obra, que era el color, es decir, las cosas que tienen en común entre el color, todos eran negros, hay un sentimiento por lo tanto racial
muy, muy fuerte en los haitianos. Todo lo ven a través del prisma de la raza, de la negritud. Luego está la única lengua común que tenían, no eran las que ellos hablaban. Al provenir de una enorme cantidad de tribus, pues con dialectos muy distintos, tribus rivales desde milenios, es decir, que no tenían tampoco sintonías. Y eso hacía que el idioma que se hablara fuera el del amo esclavista, que tampoco era el francés normal que nosotros conocemos hoy, sino que fundamentalmente eran marinos provenientes de la parte norte de Francia, de la Normandía, y en la que se hablaba para la época un dialecto del francés, que es el patuá náutico. Y entonces, obviamente, el creol es el producto de esa evolución dialectal. Y es una protolengua, es decir, con muchísimas dificultades comunicacionales, aislante del mundo exterior, porque nadie más habla eso, y con esa precariedad de desarrollo lingüístico. No es como el español, que es una lengua muy asentada, con un gran vocabulario, no permite la fácil comunicación y la comprensión entre ellos. Y luego está el tema... eso es una limitación clara. Es una limitación que no permite que ellos se entiendan entre sí. En un mundo globalizado cada día más. Y el último elemento es el elemento espiritual, porque todas estas tribus practicaban distintas formas de creencias animistas, que obviamente bajo la opresión colonial que practicaba la creencia católica, pues hizo que se fusionara en ese panteón del vudú, que es una creencia animista. Atención, que también es una práctica religiosa que no tiene un código moral. Es decir, el vudú es una creencia animista, que para los antropólogos está muy bonito hablar fascinante el tema del vudú, pero lo cierto es que no tiene un código moral. Y entonces eso hace que, construida bajo esas escasas bases tan precarias, cuando la revuelta esclava se produce, hay una obviamente desproporción poblacional en relación con los dominadores blancos, a quienes superaban considerablemente, era el 97, 98% de la población, y obviamente una rebelión esclava en esas condiciones, no había manera de sofocarla. Y cuando Napoleón Bonaparte trata de reconquistar esta colonia, que era la más productiva de todas las colonias de ultramar, la perla de las Antillas, pues lo cierto es, y está en guerra con España y con Inglaterra, pues lo cierto es que los ejércitos napoleónicos, que vienen comandados por un cuñado de Napoleón Bonaparte, el que es Leclerc, pues resulta derrotado. Y lo cierto es que gran parte de la historia le da unos ribetes de interpretación a la derrota militar de los ejércitos bonapartistas, que deja de lado un par de elementos que son cruciales para entenderlo. Realmente quien derrota los ejércitos napoleónicos es un general que se llama Fiebre Amarilla. Es decir, es el paludismo y las enfermedades propias del trópico, para los cuales no existían defensas naturales, a diferencia de las tribus africanas, que en su composición sanguínea, cualquier médico te lo explica, con el tema de la falsemia y eso, tiene su composición globular, que es más resistente a ciertos tipos de enfermedades que son endémicas. Casi. El asunto es que entre eso y también porque las campañas ofensivas del ejército napoleónico invade territorios alemanes, y gran parte del componente militar que venía eran soldados alemanes. Claro. Ahí se produce un conflicto. Un conflicto, claro. Entonces eso hace que todo este desastre militar deje en manos de esta población esclava, que con todo este peso histórico, esta deuda histórica, este atraso, esta falta de consolidación espiritual, en manos de un armamento considerable, de manera que se repiten una serie de patrones coloniales en sus primeras formas de gobierno, hasta un modelo imperial, claro. Y modelos de gobierno de semi-esclavitud. Como tú ves, por ejemplo, el código rural que impone Boyer, convierte a los campesinos prácticamente en siervos feudales. Es decir, y bueno, lógicamente, quienes glorifican esto, viéndolo desde el prisma light de los progres,
pues dicen, bueno, la gran revolución haitiana, bla, bla, bla. Pero realmente es un modelo. En cierta forma, se continuó Sí. el estilo de esclavitud en Claro. otra versión. Y obviamente también nosotros los dominicanos sufrimos las consecuencias de eso porque para poder negociar el reconocimiento de su antigua metrópoli, pactan el pago de una deuda por indemnización por la destrucción y pérdida de vidas, destrucción de bienes y pérdida de vidas de súbditos franceses que Haití no está en condiciones de pagar. Han destruido toda su capacidad productiva porque las granjas fueron incendiadas, es decir, todo el modo de los ingenios fueron arrasados, los animales del ganado pasado a cuchillo, bueno, vaya, todo esto que hace que Haití pues entre en una espiral descendente de atraso. Y obviamente la invasión del lado dominicano tiene la finalidad de buscar los recursos para poder pagar esa indemnización, sometiendo al pueblo vecino, que somos nosotros, a unas presiones tremendas por el choque cultural, que es lo que pare, primero, las grandes diferencias entre los dos pueblos, todo el bagaje histórico de temor y desconfianza mutua, y un memorial de agravio que da lugar a las luchas independentistas conducidos por la mano preclara de Juan Pablo Duarte. Entonces, bueno, Haití, por lo tanto, estamos viendo sí, ahí, doctor, es que todo este en la bagaje. génesis y en el origen de esa forma. nación, Claro. prácticamente ha vivido Sí. la inviabilidad, Sí. la fallidez, si vale Sí, el término. sí, la falencia. La falencia, perdón. No funciona, Haití no funciona, no es viable. Pero aún así, doctor, para que usted siga con su análisis, y lógicamente quizá voy a intervenir, todavía no menos cierto es que el pueblo haitiano, ha sido un pueblo que por una razón u otra, aún con todas esas limitantes y con todas esas dificultades, es un pueblo con determinación. Es un pueblo que, aunque sea para los intereses que sean. Sí, bueno, eso no se sabe si tiene Eso es determinación. lo que quiero saber. Porque habría que preguntarse. Eso es lo que quiero, porque uno ve a veces cómo, a veces en ese país, no en esos tiempos, en la época moderna, Sí. cuando ellos de una forma u otra se les presentan cosas que no están de acuerdo, como ellos inmediatamente, a nivel popular, a nivel de rebelión, Sí, pero eso, mira, repiten los episodios. uno quisiera ver siempre las cosas del lado más amable posible. Cuando dices un pueblo con mucha determinación, tú tendrías que establecer para esa afirmación ciertas premisas, o sea, determinación en un propósito común. Haití nunca ha tenido un propósito común. Lo que sí tiene es una vocación a la anarquía y al caos, exactamente, que se explica por todo lo que dije anteriormente en mi comentario. Entonces, obviamente, eso hace ingobernable e inestable cualquier forma de gobierno y por eso la aparición de una cantidad de modelos de gobierno dictatoriales, despóticos o con tendencias al autoritarismo. De manera que Haití solamente conoce periodos de estabilidad bajo gobiernos que son despóticos. Es decir, Haití no está preparada para un modelo democrático. Entonces, ¿qué ocurre? En el modelo político imperante en las Américas, con la Carta Democrática Interamericana, obviamente todos quisiéramos que el modelo democrático fuera el que imperase, pero esto no puede ser en modo alguno más que un deseo. La palabra democracia, la palabra elecciones, no hay sistema de partido político tampoco, lo que hay es muchos grupos de pequeñas cantidades. Sí, pero o sea, lo que te quiero decir es que carece de sentido, porque no hay mecanismos para que eso alcance cierto nivel de viabilidad. No hay. Entonces, nosotros los dominicanos somos vamos a decir desafortunados porque estamos en una situación excepcional. La situación de la isla de Santo Domingo o la Hispaniola, que era como se le ha conocido, no es compartida sus semejanzas con semejanzas de otra isla en el mundo. Es decir, hay varios ejemplos de islas que albergan dos entidades políticas distintas. Pero ninguna con las características excepcionales que tiene la isla de Santo Domingo. Es decir, Haití y República Dominicana solamente hay que cruzar la frontera para darse cuenta de lo que son. Y a dónde nos han conducido dos modelos de explotación colonial distintos, porque el del Caribe español y el del Caribe colonial francés o inglés son muy distintos. O sea, aquí se habla malísimo de Colón y todo lo demás, pero a ver,
que lo cierto es que en el Caribe español hubo una fusión de razas. Hubo fusión. En el modelo colonial que utilizaron otras potencias de la época, no había mezcla. Es decir, concentración. Los blancos no se interrelacionaban, no se maridaban con las negras o con los negros. Entonces eso produce, por lo tanto, una pureza racial que hace que todo sea visto con ese nivel de exclusión y de prejuicio permanente. La negritud, por lo tanto, allá es una forma de racismo que fue traspasado a sus instituciones políticas, de manera que los blancos no podían ejercer el derecho de propiedad. El tema racial está todavía muy presente. De hecho, matan a Jovenel Moïse, que es un presidente del norte, que es donde hay mayor pureza negra, y cuando estaba en los actos de su sepelio, de hecho, mucha gente se manifestó cerca de Cabo Haitiano diciendo que las rivalidades entre mulatos y negros, porque a los presidentes que han matado son a los mulatos. Perdón, son a los negros, y los mulatos son la clase más que ha detentado más el poder, que ha habido una especie de rivalidad racial ahí también. Y ese fardo histórico también pesa mucho. Entonces, en esas condiciones, la situación de Haití no va a mejorar. La situación todavía no nos curemos de espanto todavía. Va para peor. Las calles están siendo gobernadas por una miríada de pandillas. Hay una en particular que es la que tiene cierta estructura jerárquica, con un liderazgo claro y cierto discurso ideológico, que es la que domina gran parte de los principales núcleos urbanos. El caso que es el señor Cherizier. Jimmy Cherizier es un ex policía oficial entrenado por las fuerzas de seguridad de la ocupación de Naciones Unidas. Y es un hombre con cierto dominio, con un discurso ideológico populista, que echa manos a veces del discurso racial, a veces echa manos al discurso de clases, que fue utilizado como punta de lanza aliada por el presidente Moïse para mantener a raya los grupos rivales, que principalmente son la oposición, que desconocía o desafiaba su interpretación muy acomodaticia de la Constitución. Él pretendía continuar y seguir, y que utilizaba, por lo tanto, también como tropa de choque, algo similar a lo que hizo François Duvalier con los Tonton Macuts, contra los grupos empresariales y políticos rivales. Pero ¿qué ocurre? Eso también le llevó, porque tú no puedes mantener un discurso de orden institucionalista y al mismo tiempo estarte apoyando en el terror y las bandas. Cuando Inside Crime, que es una organización que monitorea el crimen organizado en la región y que es pagada por el Departamento de Estado, incluye el G9 en Famille Alliée, que es el nombre que tiene esta federación de bandas que comanda Cherizier, entre el catálogo de organizaciones terroristas, y a él como un gran terrorista. El gobierno de Moïse, que dependía en gran parte de la empatía con el gobierno norteamericano, porque le reconocía la condición de interlocutor, él toma distancia y deja a su esbirro suelto. Pero él le protege. Claro. Y por eso es que él tiene que echar manos de un grupo de mercenarios colombianos para que le protejan. Y como está solo, un mercenario es una persona sin ningún tipo de lealtad, porque es por paga. Claro. Y obviamente, ya sea por eso o por un acto sencillamente de pillaje, no se sabe bien cuáles fueron las motivaciones, porque no se sabe exactamente qué fue lo que se llevaron de la habitación de él luego de que le mataron. Sí se sabe que hubo cierto acto vandálico ahí, pero no se sabe exactamente qué se llevaron, qué cosas andaban buscando. Sea por una aplicación o por la otra, lo cierto es, o por parte de un complot político, puede ser cualquiera de esas alternativas, de las motivaciones del magnicidio. Pues lo que sí queda claro es que él ha quedado solo, y entonces obviamente ese vacío de poder en el que queda asumido quien fuera que asumiera la sucesión. Primero Claude Joseph, su primer ministro, que se autodeclaró primer ministro, pero había sido revocado su designación 3 días antes. Ariel Henry, que no se llega a juramentar. Pues queda todavía con el lastre de que no tienen legitimidad alguna. Entonces, pero el gobierno norteamericano... Tanto así que tuvo que ceder. Sí, cedió, aunque se queda con la Cancillería, pero él sigue hablando a nombre del gobierno, casi como si fuera primer ministro. Bueno, verdad. Pero sin control efectivo de las calles, porque lo cierto es que la tropa policial que ha quedado, entrenada por los norteamericanos, no tiene ni capacidad logística, ni tropa suficiente, ni armamento,
no tiene equipamiento, y ya para confrontar este desorden de las pandillas que le supera en número y armamento. Entonces, ciertamente no hay autoridad efectiva, la autoridad es, si se quiere, algo decorativo. Y fíjate que en el día de ayer... Usted dice, doctor, discúlpeme que me interrumpa, que las pandillas lo superan en número y en armamento. ¿Son pandillas que están articuladas de manera armoniosa? No. Son pandillas que están desarticuladas. Mira, esto que te estoy diciendo es algo que lo afirmo sobre la base de la observación. Los medios noticiosos haitianos, a ver, ahora mismo hay una ausencia de información porque con el tema de la crisis de combustibles, no hay ni siquiera no hay ya emisoras, la telefonía móvil se está cayendo, es decir, hay una falta de información de qué es lo que está pasando real efectivamente, pero hasta la semana pasada, pues sí te puedo decir que estaban articulados fundamentalmente un gran grupo, un grupo que estaba en desbandada, un grupo mediano y mucho chiquito. El grande es el G9 Enfamille et Alliés que comanda Jimmy Cherizier. Okay. Y este controla una parte importante de los principales barrios de Puerto Príncipe. ¿Y ese todavía sigue con el apoyo relativo de Estados Unidos? No, al contrario. Ya no. No. Porque ese fue entrenado por la policía. Pericier fue entrenado por... Fue entrenado, sí, fue correcto. Entrenado por ellos. Sí, claro. Hombre, sí. De la misma camada por eso. Que el señor Charles, el renunciante jefe de policía. Claro. Luego estaba un grupo disidente de la policía que se había escindido, que fue llamado el Phantom 509. Estaba compuesto fundamentalmente por oficiales y miembros de la policía que protestaban porque no les estaban pagando sus salarios. Y estos pasaron a ser pagados por el grupo político vinculado a los senadores que aún quedaban. Y al exalcalde, a un exalcalde, Chevry, que agarraron en la frontera, era el financiero, es el que estaba pagando sus sueldos. Le señalaban como un grupo terrorista y que desafiaba al gobierno porque no reconocían continuidad en la interpretación tan particular que hacía Jovenel Moïse de la continuidad de su mandato, que se llevaba la Constitución de por medio, ¿verdad? Pues ellos no apoyaban eso, le desconocían, por lo tanto, su legitimidad más allá del 7 de febrero de este año. Y de ahí esta rivalidad entre los dos grupos policiales, pero obviamente estos que son policías, no pandilleros, mantenían una especie de semicontrol en algunas áreas de cohabitación. Ahí todos los policías tienen que cohabitar con los pandilleros porque es una situación en absoluto deterioro. Nadie puede garantizar la vida a otra persona, ni a un policía ni a nadie. Y hay ciertos niveles de convivencia, ¿verdad? Es decir, y de tolerancia y de hacerse de la vista gorda. Pero obviamente cuando ya la situación se termina deteriorando, Chevry es deportado, lo atrapan en Santo Domingo y no se sabe dónde está. Pues ahí obviamente en ausencia de recursos materiales termina disolviéndose el Phantom 509. Ese es el único triunfo que Charles, el jefe de policía renunciante, se atribuye. Luego está este grupo, el 400 Mawoso, que es una pandilla muy agresiva y que estuvo en un principio al servicio de los capos de droga, fundamentalmente para dar tumbes a los grupos rivales. Y entrenado en las prácticas por estos colombianos, pues empezaron el uso y práctica de los secuestros colectivos. Es decir, la práctica del secuestro venía desde hace un tiempo, porque es una práctica importada de las mafias colombianas del narcotráfico. Es decir, te secuestra un pariente para tumbarte el producto de la venta o el alijo. Pero como actividad que deja la víctima de los plagiados, siempre eran individuales, o quizás 2 o 3, pero de grupos completos. Quien empieza a hacer eso es ese grupo, que ya la semana antepasada, ya salió a la luz pública su líder, ya mostrando, ya no aparece encapuchado. Cara y todo. Sí, ya se sabe quién es. Sí. Y entonces están otros grupos más pequeños que son también muy agresivos. Bueno, hay una miríada que controlan algunos barrios y obviamente interactúan con las bandas más grandes en una especie, no de rivalidad que llega a la confrontación, porque no hay una guerra entre bandas. Están todas luchando por el control del espacio vital, vamos a llamarle, que obviamente tiene como recurso la extorsión, el secuestro y el robo.
La descomposición es absoluta de la sociedad y obviamente eso ha llevado a que el negocio del transporte de combustible haya desaparecido y de ahí la crisis actual. Antes de ayer el señor Cherisier ya le pidió la renuncia formalmente. Bueno, de hecho, el 17 de octubre, en los actos de conmemoración de la muerte de Dessalines, le entra tiros en la plaza al presidente. Y quien hace la ofrenda floral es Cherisier. Vamos, doctor, para no cortar el hilo de esa última parte, a tomar una brevísima primera pausa y continuar este análisis histórico desde atrás hacia la actualidad. Hasta ahora. Que con tanta propiedad y conocimiento como sabíamos que vamos a traerle a nuestro público televidente, nos está ofreciendo nuestro distinguido invitado, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Continuamos en apenas un par de minutos.